Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con ustedes y tan bien acompañada por mis queridísimos amigos. Aquí está Juan Arturo, Karen, Rafa, Huemansin, y también saludamos a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. ¿Qué tenemos, Huemansin, Rafa? Un programa variadísimo, bienvenida de Programón, regreso. ¿verdad? Sí. Hueman, entrevistaste a Fernando Solanas. Así es, hace un momento estuve precisamente con Fernando Solanas, que es uno de los importantes cineastas argentinos, pero que también tiene una presencia política, no solamente en su cine, sino real, en Argentina. Bueno, ya platicaremos un poco más adelante Va a recibir en torno a él. un reconocimiento. Sí, un reconocimiento y un ciclo. 12 de 18 películas de él están en Cineteca Nacional. Gardel, por ejemplo, es uno de los personajes que tiene ahí muy presente en su cinematografía. En ciencia Karen, vamos a hablar del Gran Acelerador de Hadrones, colisionador de hadrones. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es que este colisionador nos puede explicar el origen del universo y el origen de nuestra vida? Bueno, pues más adelante vamos a platicar con un investigador mexicano que forma parte de este proyecto. ¿Qué pasaba en el primer segundo cuando surge el universo, Brennan? ¿Te acuerdas? Sí, vagamente. Estaba yo un poco distraído, pero sí lo recuerdo. Esa es actitud de viernes, Rafa. La música, señor. Huemansin, hablabas de cosas políticas. ¿Saben ustedes que en el ámbito musical cultural mexicano hay un buen número de compositores buenos, interesantes, ignorados, olvidados y perdidos por razones políticas? Hoy vamos a estar en contacto, a distancia por supuesto, con la figura, el perfil y la música de uno de ellos, José Pomar, personaje realmente que hay que revalorar. Y un gran pianista que se dedica a rescatar su obra. Exactamente, nos va a hablar de ello. Excelente. José Pomar es el protagonista músico político de hoy. No, pues está interesante. Vamos a involucrarnos de lleno este viernes político. Un programa muy variado, Laura. ¿Comenzamos? Bueno, pues comenzamos con la información, Rafa, con la creación de una cátedra de poesía que lleva su nombre. La Universidad del Claustro de Sor Juana honra la trayectoria de Elsa Cruz. Una lectora consumada indiscutiblemente de la obra de la décima musa, y qué mejor lugar para celebrar su legado. Huyendo de las teorías, estudié filosofía en vez de letras. Con esta afirmación, Elsa Cruz confirma su vocación con la poesía durante el homenaje que le rindió la Universidad del Claustro de Sor Juana y con el cual inaugura la Cátedra Iberoamericana de Poesía que lleva su nombre. En el momento en que Elsa reúne la filosofía, la palabra, la poesía y la revelación, reúne la totalidad de lo que somos: saber, pasión y todo eso que nos trasciende. Entonces queríamos instituir una cátedra de poesía. Y pues ella es de poesía y es en el Claustro de Sor Juana, era una mujer. Y si era una mujer, pues Elsa Cruz. La poesía está hecha de lenguaje. Puede llevarnos a mundos que no conocemos, que no sabemos que existen. Puede hacernos imaginar tantas cosas. En fin, lo que sea se da a través del lenguaje. Entonces, lo mejor es sentir el lenguaje del poema, leer un poema en voz alta de buenos poetas. Pero además de proponer a la poesía como una vivencia y como una exploración del mundo, y a través del lenguaje, Elsa Cruz describe una dimensión humanizante de la poesía a través del mito de Orfeo. Se decía que el canto de Orfeo amansaba a las bestias y también calmaba las tormentas, y que podían acercarse juntos un tigre y un cordero, y quedaban encantados, transformados por esa música. Y yo creo que tanto la poesía como las demás artes tendrían esa virtud de amansarnos a nosotros, bestias, si se les diera la posibilidad de llegar a más gente. También ensayista y traductora literaria, Elsa Cruz adelanta parte de su próxima publicación. Está en prensa un libro que se llama Nepantla,
no tiene que ver, aunque estemos en el claustro, con el lugar de nacimiento de Sor Juana, más que como homenaje, pero en realidad no se refiere al lugar, sino a lo que significa en náhuatl la palabra Nepantla, que quiere decir en medio, estar en medio. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, ya que estamos platicando de poesía, queremos pues compartir una fe de erratas. El programa de ayer, uno en la emoción de estar en vivo y hablando de cuestiones que nos emocionan y con temas que nos apasionan, como es la palabra, bueno, pues hubo una pequeña confusión y queremos aclararla, por supuesto, al aire. Sí, ayer comenté que Balam Rodrigo era originario de Guatemala, no es así, es orgullosamente mexicano, él es de Chiapas, y bueno, pues una felicitación a Balam nuevamente por el Premio Bellas Artes de Aguascalientes, de poesía de Aguascalientes, ¿no? Ahí está. Un saludo a Itzel Durán, quien nos hizo ver este error. La pertinente aclaración hecha y, bueno, la poesía fundamental, maestro Brennan. No, tan fundamental como que es un hecho incontrovertible, hablando un poco de lo mío y de lo de todos nosotros, que es casi innegable. El compositor que lee poesía es mejor compositor, el arquitecto que lee poesía es mejor arquitecto, ¿sí? El artista interpretativo, el performer, por decirlo en inglés, que lee poesía es mejor. Nadie sabe por qué, porque la poesía es algo absoluto y totalmente ineludible, o sea, es inefable, pero es un hecho prácticamente comprobado. Y por contra, se lee muy poca poesía. Todos aquí, puesto que nos dedicamos a eso, sabemos exactamente las estadísticas muy tristes de lectura en nuestro país, estadísticas que hay que componer pronto. Bueno, dentro de esa estadística, la poesía ocupa un lugar bastante bajo. Hay que ponerle remedio. Me encanta que hagas la acotación de arquitectura y poesía, porque de eso va la próxima nota, Weman, Laura. Efectivamente, yo creo que quienes participan en este proyecto que vamos a comentar sí leen poesía. Seguramente, Seguro, ¿no? porque nos tocó todavía a nosotros, Laura, esa época en donde nos enseñaban a memorizar poesía cuando íbamos a la escuela, ¿no? ¿Quieres que les puedo recitar una? Yo me sé varias de la primaria. Bueno, no. Está bien, Ahorita nos está hacemos bien. un campito. No Que me no toquen se ese olvide. tema. Bueno, vamos con arquitectura, que era el motivo de toda esta paráfrasis. Efectivamente, porque quienes participan en este proyecto que sí tiene mucho, digamos, de rescate histórico, pero también de poético, son diseñadores, son arquitectos y gente común, ciudadanos que tienen un compromiso importante para la recuperación de un canal, el cauce de agua más importante que se haya realizado en la capital del país. Así es, pero vamos a conocer los detalles de este, que es el proyecto Residencia Semilla. Cómo el diseño puede hacer aportaciones prácticas para mejorar la vida en la Ciudad de México, buscando no solo respuesta a esto, sino proyectos que se puedan echar a andar con un financiamiento y la colaboración de la comunidad, es que se realizó el programa Residencia Semilla, codiseñando futuros deseables para Canal Nacional. El diseño social conlleva una metodología muy especial de estudio de contextos y de acciones, literalmente. Entonces, la idea fue integrar al programa, tener un acercamiento con una organización que ya estuviera en práctica de este tipo de línea de trabajo del diseño, porque al final nosotros estamos llevando, el programa está nutrido de muchos componentes. El diseño social está integrado por profesionales de distintas áreas, quienes trabajan con las comunidades y buscan resolver problemas concretos. La zona seleccionada para trabajar con la comunidad es el Canal Nacional. Este separa las colonias Valle del Sur de Paseos de Tasqueña y San Francisco Culhuacán de La Magdalena, de las delegaciones Coyoacán e Iztapalapa. Ahora, algo que es interesantísimo de este contexto en particular, y la gran razón por la cual lo elegimos, es que a lo largo del canal están colaborando hasta 20 organizaciones distintas, algunas son específicamente creadas para la limpieza del canal. Estamos tratando de integrar a los equipos de trabajo profesionales ya con una experiencia previa en este tipo de procedimientos de trabajo. ¿Por qué? Porque sí tienen como una, ¿cómo decirlo? Como una
línea de trabajo particular, entonces, pero dentro de este universo estamos hablando que es el diseño, es incluso cosas científicas, es arquitectura, en fin, o sea, pueden ser distintas disciplinas, pero donde sí haya una especie de trabajo anterior en este tipo de procesos participativos. Diseñadores y arquitectos que han sido invitados a participar con este proyecto para Residencia Semilla son Nicolás Torreta, de Brasil, Andrea Valladares, de Guatemala y Margarita León, de Colombia. Sin embargo, otros interesados pueden presentar ideas a través de las páginas que aparecen en pantalla. Ahí encontramos esta propuesta de Canal Nacional, principalmente a través de la Fundación López de la Rosa, que llevan 15 años limpiando el Canal Nacional y lo llevaron de ser un sitio donde corrían aguas negras. Hoy en día es un sitio donde tenemos más de 30 especies de aves migratorias anidando ahí. Ya se recuperó el acosil, hay peces. Alguna persona también nos dijo que ya vio por ahí un ajolote. ¿No? Entonces es un proyecto muy interesante desde el punto de vista ambiental, pero también desde el punto de vista de transportes. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, resulta interesante ver esto, Laura, amigos, porque nos hace recordar esto de los años 90, el proyecto que tenía Alberto Kalach, con también este gran arquitecto que se me está escapando su nombre, Teodoro González de León, que hacían este proyecto de vuelta a la ciudad lacustre. En el caso de Hamburgo, y esto está documentado por Peter Krieger del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, se tuvo que revisar orgánicamente la ciudad de Hamburgo y recuperarla en sus cauces originales para poder tener un desarrollo urbano a futuro. Sí, bueno, y vemos los resultados de la desecación de la ciudad y que hayamos perdido muchas veces las rutas de dónde pasaba el agua, qué es lo que estaba ocurriendo ahí, y las consecuencias tienen que ver con las zonas sísmicas que se ven afectadas mayormente en lugares donde antes hubo esta zona lacustre que hemos ido desecando. Y bueno, vamos a platicar de un personaje mítico de la historia, una heroína que está aquí presente también. La que liberó ¿Qué tenemos por esa batalla de 100 años entre Inglaterra y Francia. Y que se comunicaba con Dios. Además, y que tú la conoces, Juan Arturo. No, digo, a Juana de Arco no, la todavía no. A la actriz que la interpreta. Ahí está en marcha, está empezando a rodar una temporada muy importante de danza en el Palacio de Bellas Artes, rica, extensa, muy variada, ¿sí? Y en medio de esto está justamente una coreografía que se refiere a Juana de Arco. Por supuesto, hay que entender esto no solamente como el personaje histórico, sino como mujer. Es evidente, y esto tengo información privilegiada, que parte del enfoque del diseño coreográfico tiene que ver con la figura de Juana de Arco también como mujer, no solamente como heroína, como mito, como guerrera, sino como mujer. Y esto lo sé porque conozco a la autora de la obra, Jessica Sandoval. Si ustedes no saben quién es, fue una de las mejores, más espléndidas bailarinas del lamentabilísimamente desaparecido Ballet Teatro del Espacio. Bailó muchas partes de solista, además que bailaba con el grupo, y Michelle Escombé, Gladiola Orozco y coreógrafos invitados a Ballet Teatro le hicieron coreografías especiales Ana Frank, para por ella. ejemplo. Y ahora está haciendo coreografía. Ana Frank fue una de ellas. Los voy a interrumpir a todos y los invito a ver esta nota y platicamos al respecto. La emblemática figura de la Dama de Orleans sirvió de inspiración para que la coreógrafa mexicana Jessica Sandoval creara una pieza titulada Juana de Arco o la posibilidad de ser, en donde busca reivindicar la figura del líder social de la guerrera. Yo tomo la historia, para mí Juana no tiene un encuentro con Dios, o sí, no lo sé, pero es más su determinación, es más su pensamiento, su inconsciente, ¿no? El que ella escucha, su postura hacia su condición social, lo que la hace tener la fuerza y el coraje para luchar y para cambiar las cosas. 7 bailarines, un actor y una soprano conforman este montaje que traduce las dimensiones históricas, de género y de política a un lenguaje dancístico que apela a los estados de conciencia y a las imágenes a través del cuerpo. El cuerpo no miente, ¿no? Es la parte dancística. El reto ha sido buscar el movimiento que vaya de acuerdo a un estado emocional y buscar imágenes que nos puedan ayudar a llegar también a entender un estado, ¿no? Un estado emotivo o un estado específico.
Realizando Ideas es la asociación civil que lleva a cabo este montaje y la cual realizará en el Palacio de Bellas Artes una cena de gala posterior a su presentación para presentar un programa de financiamiento. Estamos organizando esta cena a beneficio, es una cena de gala, después de la función en el restaurante del Palacio, en donde vamos a presentar nuestro programa de membresías. Esta gente apasionada por la danza y por el teatro, es un programa de membresías para el teatro, para apoyar el espacio. Juana de Arco, La posibilidad de ser, se presentará en el Palacio de Bellas Artes el martes 24 de julio de 2018 a las 20 horas. Los boletos están disponibles en el teléfono que aparece en pantalla. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y si les interesa formar parte de este programa de membresías, busquen ya sea a la propia coreógrafa y bailarina Jessica Sandoval a través de sus redes sociales o Creando Ideas, la organización que tiene, porque puede uno participar como público y como miembro activo de esta agrupación que apoya espectáculos dancísticos y escénicos de otro orden. Así es, También. y verdaderamente es emocionante, sí, porque además es estar de primera fila conociendo el desarrollo de estas obras y verdaderamente eso le da un matiz completamente diferente. Y que parece que es cumpleaños de Santana, de Carlos Santana, Así ¿verdad? es, eso nos dicen, que cumple 71 años. ¿No los invitaron? No A nos invitaron. No nos llegó aún. A lo mejor todavía estamos a tiempo, ¿verdad? Pues sí. Mientras vamos Le al mandamos corte, una ¿no? felicitación, por cierto, y vamos a escucharlo, ¿no? Sí, vamos al corte con Black Magic Woman, nada más para conmemorar 71 años. Ni más ni menos. En reconocimiento a su carrera comprometida con las duras realidades sociales de América Latina, ya lo platicábamos al inicio del programa, Fernando Solanas es galardonado, Karen. Recibe la medalla Cineteca Nacional. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Puro teatro, no lo creas realidad. Fernando Solanas, cineasta y político argentino que ha realizado 18 largometrajes, ha sido un personaje de resistencia a las dictaduras de su país. Solanas ha sido considerado merecedor de la medalla Salvador Toscano al mérito cinematográfico que entrega este año la Cineteca Nacional. Yo soy autodidacta porque no había escuela de cine cuando yo empecé a hacer cine en la ciudad de Buenos Aires. He aprendido mucho mirando todo el cine, mirando los clásicos y frecuentando cineclubes. Pero yo he estado siempre mucho más ligado al cine de autor europeo, los italianos, el neorrealismo italiano, pero los clásicos del cine mudo. Juana de Arco en Loguera, Pabst, todos esos grandes realizadores me han enseñado mucho. Los rusos. Yo he aprendido mucho analizando esas películas. Su carrera incluye el premio al mejor director en el Festival Internacional de Cine de Cannes en 1988 por El Sur y el Sutherland Trophy en 1972 por La Hora de los Hornos, filmada en 1968 en colaboración con Octavio Getino y de manera clandestina. Es una película en 3 partes que habla de neocolonialismo y la violencia en América Latina. Y esta exposición se encabeza también por el motivo de que se han cumplido 50 años de mi primer largometraje, un largometraje de tipo testimonial histórico, La Hora de los Hornos, 50 años, que nació en un contexto muy especial, en una América Latina llena de dictaduras, donde no creíamos que se podía cambiar con el voto la situación. Entonces, es una película muy radicalizada, pero que el país, los grandes temas de la Argentina todavía están irresueltos. Solanas fundó con Getino en 1969 el grupo Cine Liberación, que apostó por impulsar un circuito alternativo en coordinación con organizaciones en resistencia a la dictadura. En 1975 filmó su primera ficción titulada Los Hijos del Fierro. Poco tiempo después se exilió en España y de ahí viajó a Francia, donde continuó su trabajo en el cine. Las formas han cambiado, por supuesto se han atenuado los problemas, pero todos tienen el mismo signo, que es la lucha
la lucha por la adquisición de nuevos derechos frente a tanta injusticia, la reacción frente a situaciones intolerables, movimientos por la democratización. En 2007 inició su carrera política como candidato a la presidencia de la República, quedando en el 5º lugar de las preferencias electorales. En 2009, en elecciones legislativas, fue electo diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. También fue candidato al gobierno de Buenos Aires, donde quedó en 3er lugar. En Cineteca Nacional, Fernando Solanas ofrecerá una clase magistral el sábado 21 de julio y se ha organizado un ciclo con 12 de sus películas que serán proyectadas del 19 de julio al 2 de agosto. Muy buenas tardes, señores y señoras. Importantísimo reconocimiento que, evidentemente rinde homenaje a este gran pionero de la cinematografía mexicana, a Salvador Toscano. Y que esta medalla ha reconocido, la Cineteca Nacional la ha entregado tanto a personajes tan importantes como Ato Megoyan o como Jan Svankmajer, que fue hace algunos meses cuando él estuvo aquí en México. Por cierto, Juan Arturo Brennan conversó con él allá en Pachuca. Bueno, este reconocimiento también fue entregado a Jan Svankmajer. Y hay una cosa que también es interesante en torno a esta entrevista, que fue muy larga. Hablamos sobre política, hablamos sobre nuevas tecnologías, sobre cómo es que se convirtió en cineasta, porque él es autodidacta. Entonces, bueno, nos platica todo ello. Lo vamos a tener en Noticias 22 Digital a partir del próximo lunes, así que los invitamos a que vean. La entrevista. La entrevista completa Genial. va a estar allí, ¿no? Muy bien. Bueno, pues continuamos con... Bueno, por lo que les vamos a comentar, tiene que ver con algo que va a ocurrir este domingo. Vamos a poder disfrutar de una experiencia que nos va a endulzar. Se trata de cine y música en vivo que se amalgaman para hacernos disfrutar con todos los sentidos, con el corazón también. Vamos a ver de qué se trata. La Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Olin Yolistli será el escenario donde se proyectarán el próximo domingo 22 de julio 3 películas emblemáticas con intervención musical en vivo. Empezamos con El viaje de Chihiro, una cinta ganadora a mejor largometraje animado, y también tiene un soundtrack ya súper conocido por el público. Es música de Yoji Hisaishi. Entonces, desde que comienza, una que se llama Es un sueño de verano, es como la canción típica de Chihiro. Es para piano, entonces, qué mejor que hacerlo en vivo. Seguimos con Principito, que es una película de 1990. Es coproducción Alemania-Viena, por lo cual está subtitulada. Y ahí lo que hacemos es que no hay un soundtrack original, es una película ya de hace muchos años. Y lo que hicimos es meterle música de Hans Zimmer, adaptada, obviamente, ¿no? Hans Zimmer es el gran compositor de películas, ¿no? De música original para películas. Para cerrar el día, se proyectará la película francesa Amélie, en la que interpretarán Alejandro Olivares en el piano y Hugo Osnaya en el acordeón, adaptaciones basadas en la partitura original de Jan Tyrser. La idea es realmente hacer intervenciones musicales durante las proyecciones, en el cual no es llamar musicalizar, sino simplemente intervenciones musicales a lo largo de la proyección, para que la gente pues se dé esta experiencia como de hace muchos años el cine mudo, ¿no? Noticias 22, Karen Rivera. ¿Qué tal, Rafael? Cine, piano en vivo, son además un día largo. El domingo desde la 1 de la tarde aproximadamente van a comenzar a proyectar estas 3 películas. Grandes películas. El viaje de Chihiro, que está cumpliendo por ahí de 18 años, es considerada una de las obras maestras de los 2000, ¿no? de la animación. Y a propósito de recomendaciones para este fin de semana, les comentamos que la cantante argentina Mariana Mayol regresa al Lunario del Auditorio Nacional los días 22 y 29 de julio, es decir, los 2 subsecuentes domingos, con el espectáculo infantil Agüita de Limón con Chía. Agüita de Limón. Una fiesta lúdica para la familia en la que habrá música y artes escénicas. Las funciones son a la 1 de la tarde los próximos domingos. Y bueno, ella comentaba que
parte de este espectáculo está inspirado en su hija. De hecho, todo lo que hace esta cantante en torno a los espectáculos infantiles son inspirados en su pequeña. Y además nos platicaba Brennan que con un gran bagaje musical, entonces habrá que darse una vuelta el domingo al lunario del Auditorio Nacional. Y por lo pronto, Laura Hueman, Karen, amigos, una pausa. Bueno, hablábamos de la importancia de la poesía y justo un autor de este género está en nuestro país. Así es, se trata de uno de los poetas más importantes de Corea del Sur. Él se llama Ko-un y está en México. Justamente para ser galardonado con el Premio de Poesía Nuevo Siglo de Oro 2018. El nombre Ko-un se asocia con la palabra libertad. Después de perder a su familia en la Guerra de Corea, que ocurrió a mediados del siglo XX, superar un intento de suicidio y permanecer 10 años en la orden budista, este escritor surcoreano ha dedicado gran parte de su vida a la poesía y a la defensa de la democracia y los derechos civiles. Obsesionado por el lenguaje, sabe que el silencio es un elemento fundamental de su literatura. 옛날에 언어와 문자를 부정하는 그런 그 선생활을 한 적이 있었다. 그때는 내 거의 일상이 침묵이 아니면 안 되었었다. 근데 그 다음에 그런 시간을 지나서 지금은 침묵의 정반대인 언어 표현 행위를 하고 있는데 나는 그렇다고 해서 침묵이 언어의 무덤이라고 생각하지 않고 또 언어도 침묵의 어떤 쓰레기라고 나는 생각하지 않습니다. 그것은 어떤 점에서 침묵과 언어는 같은 어머니에서 태어난 두 개의 어떤 정신의 아이로 생각하는데. Encarcelado y condenado a 20 años por su participación en defensa de la democracia en su país, recuerda que durante su estancia en prisión memorizó todo un diccionario, elemento que usó en más de un centenar de títulos. El habitual candidato al Premio Nobel de Literatura reconoce que su poesía no solo es palabra, también es historia. 그건 참 지금 같으면 그런 말로는 부족하다고 생각합니다. 그런데 그 당시에는 나는 한국의 1970년대와 80년대를 독재와 싸우면서 살아왔기 때문에 시든 모든 표현 행위는 역사의 어떤 소산이 아니면 안 된다는 그런 강한 명제를 가지고 있었죠. 그래서 시를 얘기할 때도 일반론으로서 시론을 말할 수가 없고 나의 특수한 체험을 통해서 말했던 것이 시를 역사의 울먹이라고 그렇게 내가 이름을 붙였던 것 같습니다. El próximo 22 de julio, Ko-un recibirá el Premio Internacional de Poesía Nuevo Siglo de Oro 2018 en el Museo de la Ciudad de México, como parte del Encuentro Internacional de Poesía. Una breve selección de sus poemas traducidos al español fueron publicados bajo el sello Círculo de Poesía Ediciones. Buena Qué oportunidad. Bellas palabras, Rafael, las de Ko-un, ¿no? Él hablaba, por ejemplo, que la poesía mexicana estaba inspirada en los volcanes, en el paisaje, y la poesía coreana está inspirada en la luna llena, ¿no? La poesía mexicana en la luz, en el sol, y la poesía coreana en la oscuridad a través de la luna llena. Es fascinante escucharlo porque inclusive a la hora de hacer esta entrevista, que es muy narrativa, no deja de ser poético. Eso, a comentar algo, Laura, Sí. fascinante No, bueno, escucharlo. lo que pasa es que no tenemos con mucha frecuencia la oportunidad de escuchar una experiencia como esta. Él habla de la guerra que vivió y 10 años de silencio. Y a veces uno piensa que la profusión de las palabras es lo que puede llevar al dominio de una lengua. Y yo la verdad es que estaba reflexionando sobre, quizá puede ser a la inversa. El silencio. El silencio, y hay otra cosa que me recordó en el Cantar de Roldán, dice: mucho aprende el que entiende el sufrimiento. El silencio y el lenguaje son hijos de la misma madre, dice Ko-un, y creo que tiene toda la razón. Y ya lo dijo Hamlet, lo demás.
Es silencio. Efectivamente. Y con esto, ahora nos vamos a platicar de ciencia, el origen del universo. Rotundamente de tema, Rafa. Ahora vamos a hablar del Gran Colisionador de Hadrones, este proyecto que es considerado uno de los más ambiciosos de la humanidad y que pretende explicar qué pasaba con el universo cuando apenas tenía 1 microsegundo de edad. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta el doctor Gerardo Herrera Corral. Yo soy físico experimental de altas energías. Mi trabajo mismo como investigador está en el proyecto Gran Colisionador de Hadrones, que es una máquina gigantesca que se encuentra en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares en Ginebra, en Suiza. Y es una máquina enorme que se encuentra a más de 100 metros, entre 100 y 200 metros por debajo del nivel del suelo. El Gran Colisionador de Hadrones tiene como objetivo principal entender la estructura de la materia, es decir, investigar las partículas más elementales que construyen lo que nos rodea. Su ingeniería está estructurada de la siguiente manera. Un anillo principal, que es un túnel de 27 kilómetros de circunferencia con un diámetro de 3.8 metros, y un segundo anillo con una circunferencia de 7.000 metros. En este túnel se encuentra la máquina que acelera protones en este anillo, un haz en la dirección de las manecillas del reloj y el otro en la dirección opuesta, para hacer que estos haces se junten en 4 puntos del anillo. Ahí, en estos puntos donde los 2 haces de protones se juntan, se provocan colisiones. Se hace que los protones y los iones de plomo de muy alta energía choquen con la más alta energía jamás lograda. La intención de los físicos con esto es hacer en 1000 pedazos que los protones se destruyan. ¿Y para qué queremos hacer esto? Pues para ver qué es lo que ocurre, para ver en los fragmentos la posibilidad de la existencia de otras partículas que no hemos podido observar y para medir fenómenos en la naturaleza que no conocemos. Tenemos 12 partículas de materia. De estas 12 tenemos 6 quarks y 6 leptones. Luego tenemos 4 partículas de fuerza, pero nos estaba faltando una partícula que no es ni de fuerza ni es de materia. Nos estaba faltando el Higgs. La partícula de Higgs, que también se la conoció en los medios como la partícula de Dios, que a los físicos no nos gustó mucho esa nomenclatura popular que recibió. Pero esta partícula de Higgs fue finalmente encontrada en el proyecto Gran Colisionador de Hadrones el 4 de julio de 2012. Con esto tenemos ya completa la tabla de las partículas elementales de las que se forma todo lo que nos rodea. El físico Gerardo Herrera Corral forma parte de un grupo de científicos mexicanos que colaboran desde hace más de 20 años en el proyecto ALICE, uno de los 4 experimentos que se realizan en el acelerador de partículas, específicamente en el detector de rayos cósmicos construido en México. Diseñado y construido acá en México, entre la Universidad de Puebla, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el CINVESTAB, y el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, diseñamos y construimos este aparato que cubre toda la parte superior del detector ALICE y que tiene como función medir a la radiación cósmica que está continuamente llegando hasta nuestro planeta. Y finalmente, en 2015, hemos instalado un nuevo detector al que llamamos AD. El detector AD está por las siglas ALICE Diffractive. Tiene como papel fundamental el incrementar la capacidad del experimento ALICE para hacer un tipo de física que nos parecía muy interesante hacer en ALICE, que es física difractiva. Es una física muy interesante de un tipo de colisión que ocurre cuando los protones se cruzan. Y es el objetivo del experimento ALICE, pues entender, investigar, medir, observar cómo era el universo cuando éste tenía apenas 1 microsegundo de edad.
Bueno, pues sí, yo me acuerdo cuando éramos niños nos decían que los protones y los neutrones, y cuál partículas, como la partícula Higgs, ¿no? Y seguramente hay otras que ya se irán descubriendo. Bueno, de ese universo nos vamos a otro, el de las casas tomadas, y esto lo presenta Noticias 22 Digital. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jesús y los invito a pasar a TEA, un espacio de producción y experimentación en pleno centro, en el barrio de La Merced. Adelante. ATEA es un espacio de experimentación y producción artística. Esencialmente estamos aquí colaborando diversos artistas y lo fundamos en el 2012 un grupo de amigos arquitectos y yo que encontramos el lugar vacante y decidimos rentarlo para poder reciclar el edificio y poder hacer un espacio pues, digamos de producción artística esencialmente. Y bueno, el proyecto se va estructurando en diversos formatos, pero hay otros espacios que son más de uso colectivo, como la biblioteca. Posteriormente podemos encontrar otro tipo de talleres más enfocados en la producción textil. Entonces, la agenda cultural que hemos intentado manejar a través de estos vínculos es llevar actividades al barrio mismo que tengan que ver con intervenciones públicas, que tengan que ver con talleres enfocados a niños, enfocados a personas o grupos específicos, y también tiene que ver con la idea de generar este sentimiento de comunidad a través de simplemente salir y decir hola, o simplemente conocer a tu vecino, ¿no? O hacerle saber que existe este espacio aquí. Uno de los más exitosos, pues, por mencionar alguno, es el taller de huertos urbanos con niños del mercado de La Merced, el cual se realiza una vez al mes con un grupo de profesionales llamado Siembra Merced, que tienen su lugar aquí en ATEA. Y parte también de lo que hemos logrado gestionar o generar dentro de esta serie de actividades es la última intervención con murales en el estacionamiento de nuestro espacio, en la cual invitamos a 12 artistas aproximadamente de distintas latitudes. La mayoría de ellos fueron amigos nuestros que aceptaron venir a intervenir el espacio sin ningún costo, sin cobrar honorarios de artista. El espacio está abierto para que nos visiten. Nos pueden hacer una cita a través de redes sociales, ATEA en Facebook y ATEA CTMX en Instagram. Y también pueden enterarse de nuestras actividades a través de las redes sociales. Estamos en el barrio de La Merced. Bienvenidos todos. Ricas arquitecturas las que podemos encontrar en la Ciudad de México y en el centro, sobre todo, de nuestra querida ciudad, como el barrio La Merced, ¿no, Rafa? Y para conocer más casas tomadas, visiten, por supuesto, noticias22.tv, y al regresar ya está aquí de vuelta Juan Arturo Brennan con un invitado de super lujo para rescatar la música de uno de los compositores capitales de nuestra tierra. Volvemos. Viernes de música. Juan Arturo Brennan. Y tiene un invitado. Vamos directamente con él. En efecto, Viernes de Música, buenas noches a todos. Colegas, gracias por la exquisita presentación. Rápidamente les doy el antecedente, ya lo habíamos visto en el teaser, en nuestra entrada. José Pomar, compositor mexicano, importante y además divulgador y además muy importante, maestro. ¿Y qué creen que le pasó a José Pomar? Lo olvidaron, lo renegaron, lo hicieron a un lado y hoy no se sabe nada de él, no se toca nada de él, no se ve nada de él. Pero cada músico que está en estas circunstancias necesita un profeta, y el profeta está esta noche aquí. Rodrigo Acevedo, bienvenido. ¿Qué tal, Juan Buenas Arturo? noches. Buenas noches. Muchas ¿Por qué gracias. digo que es el profeta de José Pomar? Porque desde hace un buen tiempo Rodrigo se está dedicando a tocar la música, a divulgarla, a darla a conocer, por lo cual voy a añadir Rodrigo Acevedo Traba, pianista y ahora ya investigador. Aunque tú no te quieras poner la etiqueta, te la pongo yo, porque sí, evidentemente el trabajo que has hecho sobre José Pomar lo amerita. ¿Por qué te acercaste a Pomar? Muchas gracias. Pues buenas noches.
En sí fue una necesidad, siento yo, de empezar a fijarme en la música mexicana de concierto, y percatarme que pues, hay mucha calidad ahí, pero no solo en lo que está muy conocido, sino también hay cosas que no están muy difundidas, muy conocidas, y me empecé a dar cuenta en el caso de Pomar que había una producción ahí muy interesante, y preguntarme por qué no se ha dado a conocer o por qué casi nadie está tocando esta música, ¿no? Y la respuesta sería ¿cuál? Yo también la he estado escuchando, la escuché tiempo atrás y ahora en preparación a nuestro coloquio de esta noche la volví a revisitar, y en efecto es muy buena música. ¿Por qué estará relegada? Yo tengo una teoría que ahora les voy a decir, pero quiero ir a del especialista primero. Pues fíjate que esa es una pregunta difícil de contestar aún para los que han estado investigando. Ha habido investigadoras antes que yo. Está el caso de Olga Picún, de May Muñoz, y de Julio Estrada. Claro está. Pero realmente es, pues la respuesta no está en la calidad de la música. O sea, definitivamente no es una música de mala calidad. De ninguna manera. Es muy probable que haya tenido que ver las ideas políticas que tenía este autor, que eran ideas que se consideraban en aquel entonces a lo mejor un poco radicales, y que a lo mejor por ahí haya habido cierta cuestión. Yo le quitaría a lo mejor, estoy perfectamente de acuerdo contigo, y es más, te voy a enmendar un poco la plana. Eres una persona muy discreta, muy refinada, dijiste ideas un poco radicales. ¿Saben qué es lo que pasó en realidad? Que José Pomar era no solamente un compositor con ideas sociales importantes y con un compromiso social importante. De hecho, ni siquiera era un poco de izquierda, ni siquiera era tantito socialista. José Pomar era comunista. Horror al crimen, ya las buenas conciencias ya brincaron, porque decir comunista es casi el Coco y la Bruja Escaldufa todos juntos. A estas alturas del 2018, por favor. El caso es que tú sabes perfectamente bien, menciónanos los nombres de esos dos compositores de los que hablábamos hace poco, que también tuvieron ese tipo de ideas y con los cuales José Pomar se juntó, como decimos coloquialmente. Pues uno de ellos fue Jacobo Kostakowski, quien su música también está en el mismo archivo en Estéticas, en UNAM, ahí lo tienen. Y luego el otro autor es nada más y nada menos que Silvestre Revueltas, ¿no? O sea, los tres de ideas de izquierda muy claras, y además activistas, no solamente aquí en la cabeza, sino su accionar sobre todo como divulgadores y como educadores. Hay que recordar que, igual que Revueltas, José Pomar fue miembro de la famosa LEAR, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Dio clases, no en cualquier lugar, dio clases en la Universidad Obrera, dio clases en la Escuela Nocturna Superior de Música, dio clases en... me falta una institución. Pues estuvo en el Conservatorio Nacional de Música. En la Escuela Nacional para Ciegos. Y en la Superior de Música también. Exactamente, y en la Nacional de Música, hoy la facultad. Entonces, y estuvo muy metido en cuestiones de divulgación de este tipo de música popular también. Y hay por ahí un dato que viene de un texto de Revueltas que afirma que José Pomar andaba por la vida con una carpeta bajo el brazo con canciones armonizadas y traducidas los textos de otras fuentes por él mismo, de contenido radicalmente social, y que era su forma de divulgar las ideas políticas a través de la música y la música a través de las ideas políticas. Yo estoy prácticamente cierto que esto es parte, si no es que lo fundamental, lo que ha hecho que la música de José Pomar esté relegada. Háblanos de tres características fundamentales de la música de José Pomar para que la gente empiece a interesarse y vaya y la busque. Bueno, la primera es que, y que es lo que lo hace muy interesante, es que es de los primeros autores en México cuya estética musical da el giro hacia el modernismo, hacia las vanguardias del siglo XX, pero lo interesante es que él lo logra sin haber salido nunca del país, a diferencia de contemporáneos suyos como Carrillo, Rolón o Ponce, que tuvieron oportunidad de salir. Todos se fueron a Europa. Así es, y Pomar no. Entonces, esa es una característica muy importante, y aparte que lo hizo por lo menos una década antes que todos ellos, e incluso de gente como Revueltas, que aunque ya pertenecía a una generación posterior y que ya tenía otras ideas, se anticipó aún a él, ¿no? Entonces, eso es una característica. La otra es que está influenciado de cualquier modo, por músicos anteriores a él. Un caso es Bach. Él fue uno de los primeros que interpretó música de Bach en el país, porque perteneció a un movimiento que se dedicó a insertar la música de Bach en el conservatorio. Eso fue una. Luego también Chopin, tiene mazurcas muy en el estilo chopiniano. Y bueno, su maestro fue Gustavo Ecampa, que también
traía Y toda esta Meneses escuela. fue su maestro también, piano, ¿verdad? el de piano. Y luego la influencia también de Debussy. Dice Pomar que conoció a Debussy en el tempranísimo año de 1908, lo cual es sorprendente para el contexto aquí en México. Y encontramos obras muy tempranas ya con una estética que podría incluso calificarse de impresionista. Muy bien. Voy a hacer una pequeña interrupción. Colegas Karen, Laura, Huemansin, Rafa, vayan preparando el tambo con la bebida esta deportiva helada, porque ¿qué creen? Es el debut de Rodrigo en televisión. Jamás había aparecido en televisión, así que lo vamos a remojar, vayan preparando el asunto. Hay una cosa muy interesante, es decir, interesante, tristemente interesante. Resulta que, si tú sabes de otra, me dices. Yo creo que solamente hay 3 grabaciones existentes en el mundo que contienen música de José Pomar. Y nuestro queridísimo amigo de en cabina, el señor Sergio Camus, tiene por ahí las portadas que a lo mejor nos va a ir enseñando para que yo se las mencione, las portadas de los discos. Una de ellas es el disco que grabó Daniel Noli con la música para piano. En el que tenemos en pantalla es muy interesante. La Ebony Band de Holanda, con Werner Herbers, el gran Werner Herbers, oboísta y director, grabó el Preludio y Fuga rítmicos de José Pomar, que es una obra para percusiones y creo que alientos también. Alientos en piano y arpa. Exacto, que es una obra formidable que existe en esta grabación, que curiosamente está contenida en un disco dedicado a Revueltas. Esa misma obra está en otra grabación muy anterior, vertida a digital de un viejo Comal Disc, que usa la Orquesta de Percutoris de la Universidad, que es una antología de la música mexicana para percusiones, donde está incluida la primera grabación que se hizo, esta es la segunda, ahí lo tienen ustedes en pantalla. O sea, es muy interesante comparar las dos obras, o sea, un grupo mexicano y un grupo holandés haciendo esto. Y el tercero, que es el más importante porque es monográfico, es el disco para piano solo que le dedicó Daniel Noli bajo el título de Presagio, que es uno de los títulos de una de las obras, ahí lo tienen ustedes también. Y no hay más, ¿verdad? Hasta ahorita no. No hay nada más grabado. Un disco completo de su música para piano y una misma obra grabada en otras versiones. ¿Sí? Y dinos, Huapango. Tú dinos una cosa y yo les voy a decir otra. Hay un Huapango de José Pomar. Sí, 10 años antes que el de Moncayo. Es sorprendente y también con un lenguaje, pues no diría más interesante, pero diferente completamente al de Moncayo. Menos dulce, menos diatónico, un poco más retador, es más breve el Huapango. Sí, y fíjense lo que son las cosas. Pomar es importante y tiene un Huapango orquestal que precede al de Moncayo. Yo no entiendo cómo no es posible, cómo es la falta de imaginación de nuestros directores y orquestas y programadores. A que yo sepa, a lo mejor me equivoco, pero al menos en mi tiempo, que es mucho tiempo, es mucho tiempo, a nadie se le ha ocurrido programar en un mismo concierto sinfónico el Huapango de Moncayo y el Huapango de Pomar. Sería fascinante para la gente. A, simplemente escuchar el Huapango de Pomar y B, escuchar y comparar. ¿Qué hizo Moncayo con estos sones alvaradeños? ¿Qué hizo Pomar con el material? A nadie se le ha ocurrido. Ojalá que se le ocurra a alguien pronto. Hay una Sinfonía América, ¿cierto? Claro, fue su última obra, una obra muy importante que participó en un concurso. Hay el rumor de que ganó, pero que por el contenido ideológico terminó relegada. Exactamente. Y hay también un concierto para piano, el tercer concierto más antiguo compuesto en México, 1912 me parece, y pues que también se ha tocado muy poco, prácticamente no se ha tocado desde que se compuso y pues es una lástima, ¿no? Bien, como ya se nos está acabando el tiempo y queremos oírte tocar, les voy a decir los datos generales a ustedes y Rodrigo les va a dar el particular. Estás dando una serie de recitales para piano, es tu chamba, tu oficio, con la música de Pomar, con distintos repertorios en distintas fechas. Lo pueden checar, no sé si ha aparecido en nuestra pantalla, mientras hablaba yo con él, la dirección o las direcciones donde pueden revisar el rol completo. ¿Cuál es el día importante? Día, fecha, hora y lugar. Es el 19 de octubre, viernes 19 de octubre a las 6:30 en la Sala Xochipilli de la Facultad de Música de la UNAM. Estos recitales se están realizando gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura de las Artes, que agradezco el apoyo proporcionado para realizar este proyecto. Y pues ese es el concierto donde se va a tocar toda la obra de un jalón, en un magno concierto de 3 horas. Y si no pueden asistir a cualquier otro de los que se están dando, va a haber en la Chávez, en otros lugares. Y pues serán muy bienvenidos. Y eso lo encuentran en las direcciones y en los URLs y demás redes sociales en las que han estado apareciendo ahí. Rodrigo, mil gracias por venir esta noche y gracias sobre todo por el rescate de la música de José Pomar y de ponerla a disposición de nosotros. Yo solamente termino con esto. Si les interesa, además de que asistir a los recitales, sobre todo ese de Rodrigo, busquen en el tubo
Almas Caritativas subieron una viejísima grabación del Huapango y además una versión en MIDI que a mí no me gustan mucho, pero está bastante decorosa, creo que fue Mavi Muñoz, Ajá, sí, claro. del concierto para piano, realmente bueno. Rodrigo, mil gracias. Tu debut en televisión acaba de ser un éxito, gracias a mí, a mis colegas y a los que trabajan allá. José Pomar, muy importante. Gracias, Rodrigo, mucha suerte con los recitales. Muchas gracias, y Juan. esperemos tenerte pronto aquí, quizá piano en vivo. Ojalá, ¿Sí? muchas gracias. ¿Ya Claro viste que lo que sí. pasó? No tenemos la botella, pero sí música para salir de Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo, por habernos acompañado. Una gracia Nuestro de buen- José Pomar como acá. siempre, Colegas. un placer y reiterar, buscar a Rodrigo. Tienes también Facebook, Rodrigo. Así es, tengo Facebook de artista, Rod Pianista y mi página. Ahorita también. lo vamos a ver ahí en la página para que lo sigan Ahí y está. celebrar el gran trabajo de rescatar a los grandes Así compositores es. que muchas veces están a la sombra y en el anonimato. Gracias también. Y recordar que este fin de semana es Toru Takemitsu con Con Tambuco. Minería, la Orquesta Sinfónica Minería, Minería, Tambuco toca a Toru Takemitsu. No se lo pueden perder. Y la única noticia triste es que por estos momentos está empezando la Liga MX después del Mundial. Ni modo, ¿qué vamos a hacer? Esto es Preludio, interpretado por el maestro Rodrigo. Muchas gracias a todos. Nos vemos Excelente el fin de lunes. semana. Disfrútenlo.